Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maite y esto es Love With Play, el cotillo metajurídico. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Maite? ¿Cómo estás, Álvaro? Todo en orden. ¿Todo bien? Más. Igual que la vez pasada. Yo siempre saludo así, todo bien, Sí. todo en orden. Una forma Y más Maite fácil. siempre empieza diciendo su nombre. Sí, claro que sí. Bueno, Ve, hay que perder la costumbre. y siempre omitimos presentarnos. Sí, yo soy Gustavo Bernal. Y yo soy Álvaro Herrera. Ah, bueno. Y esto es... El cotillo El cotillo metajurídico. metajurídico. Mira, yo estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes el día de hoy. No solamente porque, bueno, estamos sentados aquí conversando. A mí me encanta conversar, me encanta hablar. Sí, lo sino sabemos. porque ya, bueno, nuestros metacotilleros tienen como que están acostumbrados a que, digamos, que tenemos unos invitados de lujo. Hasta ahora no lo han enfocado. Es quien fuese el secretario del Consejo Superior de la Universidad Monte Ávila desde el 2013 hasta el 2023. Es profesor de instituciones de Derecho Canónico de la misma universidad desde el 2014 hasta la actualidad y es socio de BGM Abogados Bravo Galíndez y Maurel. Es el profesor Miguel Ángel Galíndez. Ay, qué bueno. Bien, vale. profesor, bienvenido. Muchísimo ¿Cómo está? gusto. Bienvenido, Placer profesor. estar aquí. Tremenda placer tenerlo con presentación, nosotros. Maite. Sí. El día de hoy. Cotilleo metajurídico. Sí. Así es. Y, profesor, la verdad es que personalmente a mí siempre me ha fascinado el tema de la religión, el catolicismo. Cristo fue juzgado porque era el rey de los judíos, Cristo fue juzgado porque creía que era el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Hay como dos cuentos, dos bandos que al final se unieron para terminar con una de las muertes más tristes y más, de verdad, conmovedoras. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto que yo vengo conversando hace rato? Bueno, ¿de cuál es la verdad? La verdad es Cristo, ¿no? Sí. Bueno, ten en cuenta que la figura de Cristo, de que empieza su ministerio público, empieza a incomodar mucho a las autoridades judías. Ten en cuenta que las autoridades judías, los sumos, el Sanedrín estaba compuesto por los sacerdotes, que estaba encabezado por el sumo sacerdote, que en ese momento era Caifás, en el momento que se le hace el proceso judicial a Cristo. Estaba compuesto por los ancianos, que eran los representantes de las familias. Y bueno, eran las personas que representaban al pueblo judío desde el punto de vista de su fe. Se habían creado muchísimas obligaciones de cara a la fe. Por ejemplo, lavarse las manos era una cosa sagrada. Y obligaciones que hacían, de difícil cumplimiento la fe judía. O sea, había muchísimas cargas para un judío, ¿no? Tanto que Cristo pasó a ser una figura incómoda en ese sentido. ¿Por qué era una figura incómoda? Por ejemplo, cuando a la mujer adúltera la persiguen porque, fue descubierta en adulterio y había que lapidarla de cara a la fe judía. Ahora fíjese, profe, usted menciona dos cosas importantes y es la costumbre y menciona el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? ¿Tenía el Sanedrín de repente la potestad de administrar justicia o velar porque esas costumbres se cumplieran? ¿Cuál era la afectación que podía sentir de repente el Sanedrín por la actitud, por el comportamiento a que invitaba Jesús, que consideraban que era contrario a estas costumbres? Sí, bueno, el Sanedrín era, como te decía hace un rato, ¿no? Estaba compuesto por los sacerdotes, ¿okay? Por los ancianos, por los escribas, y eran los encargados por velar porque se mantuviera intacta su creencia, ¿no? Okay. Ellos estaban esperando al Mesías y digamos que todas sus costumbres estaban destinadas a mantenerse en gracia. Okay, para esperar al Mesías. O sea, por ejemplo, ninguna mujer sabía si de repente le tocaba a ella ser la madre del Mesías. Okay, de cara a la ley, ¿no? De cara a las costumbres, de cara a la fe que tenían. Entonces, cuando irrumpe Cristo en el tiempo, cuando aparece haciendo milagros que impresionan, o sea, cuando Cristo, por ejemplo, resucita a un muerto, ¿no? Cuando resucita a Lázaro, eso impresiona muchísimo. Eso, digamos, prende las alarmas de por ejemplo, un Sanedrín que siente como amenazados sus privilegios, ¿no? Y yo no diría los judíos en general, yo
yo pondría responsabilidades concretas en las personas que en ese momento ejercían esos cargos, ¿no? Porque al final, digamos, los judíos, como familia, porque los judíos son una gran familia que viene de Abraham, digamos, siempre seguían lo que eran las indicaciones de sus sacerdotes, como hoy en día nos podría pasar a cualquiera de nosotros, que los católicos, por ejemplo, que creemos reverentemente, creemos en nuestros sacerdotes, los respetamos, nos parecen gente culta, nos parece gente buena y que tienen la potestad de administrar sacramentos que dejó el Señor. En ese caso también los judíos hacían lo propio, ¿no? Creían en sus sacerdotes, creían en su palabra. Y bueno, digamos, Cristo, Jesús, en su momento, no era una persona reconocida como una autoridad judía ni una autoridad religiosa, e irrumpe de esta manera a predicar en las gentes, ¿no? A enseñar la palabra de Dios. ¿Okay? Y digamos, el Sanedrín lo que identifica es que es una persona que no está reconocida, ¿okay? en la gran familia judía como una autoridad religiosa, no tenía la potestad para enseñar la palabra de Dios. Y cuando empieza a hacer milagros, cuando empieza a ser reconocido como el Mesías, ¿okay? Cuando habla, por ejemplo, que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿okay? No puede tener la vida eterna. O sea, son cosas que llaman la atención, que prenden las alarmas, que bueno, este señor es un blasfemo. Claro. Ojo, y tengamos en cuenta que quizás en un principio no había rectitud de intención del Sanedrín de preservar la fe y claro, que este señor se veía como un impostor, no reconocían a Cristo como el Mesías, pero luego el Señor dio suficientes signos que estaban ya predichos en el Antiguo Testamento y que ellos sí los conocían y ellos pudieron perfectamente reconocer que Cristo era el Mesías, ¿okay? Porque eran conocedores de la ley, eran conocedores de las Sagradas Escrituras. Y el Señor dio suficientes signos y los milagros que obró no era su finalidad hacer milagros. ¿Okay? A ellos lo movió quizás, por supuesto, la caridad, pero también era una manera de hacerse sentir y de demostrar que efectivamente tenía un carácter sobrenatural. Claro. Hay un pasaje de la Escritura, cuando él estaba predicando, en una casa y estaba muy lleno de gente aquello, ya era muy popular el tema de los milagros que hacía Cristo, y unas personas empiezan a bajar a un enfermo de una camilla a través de un hueco que abrieron. Ahí me impresiona muchísimo esa escena, que difícil es pensar de que abrieron un hueco en el techo para bajar al enfermo para que Cristo lo curara. Una persona que no caminaba, que era un paralítico. Y Cristo, antes de curarlo, que era la intención de esta gente, de que volviera a caminar, Cristo le dice primero, tus pecados te son perdonados. ¿Okay? Enseguida lo que pensaba la gente, este es un blasfemo. ¿Okay? Esto lo que está diciendo, esto es una blasfemia. Y fue en pensamientos, lo pensaron, nadie lo dijo. Porque él se estaba atribuyendo la potestad de perdonar esos pecados. El primero perdona los pecados, que no era la finalidad que tenían las personas que bajan inválido a través de una camilla. Y después le dice, ahora levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y efectivamente así fue. Y eso lo dijo fue para que se entendiera que él tenía potestad de perdonar los pecados. Okay. Que es más difícil decir, toma tu camilla y vete, o tus pecados te son perdonados. Ahora, donde veían el delito era precisamente allí. Okay, no veían más extraordinario, que me parece también un poco paradójico, que vieran como natural o muy, muy bueno que una persona pudiera hacer a otra caminar cuando no lo podría hacer, pero era terrible que le dijera que le perdonara. Que te atribuyeras esa... Sí, vamos a ubicarnos de repente, Maite, en esa sociedad. Ahí está la blasfemia. Ahí está. Sí. Vamos a ubicarnos de repente, tratar de hacer ese ejercicio, ubicarnos en ese momento, en esa sociedad, y de repente, bueno, el Sanedrín
cuidando las costumbres y cuidando el orden, entiendo yo también, desde las costumbres judías, conociendo y esperando la llegada del Mesías, resulta que el Mesías llegó. Y tal vez para estas personas que manejaban esa cúpula, en ese momento reconocen que es el Mesías, pero también reconocen que el estatus cambia, ¿no? Sí. Que ya su posición tal vez no es la misma y pareciera que fuese un tema político, ¿no? Por parte de estas personas. Entenderme, no, mira, en este momento llegó el cambio. O sea, esto es lo que estábamos esperando. Llegó el hombre, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con nosotros? Yo creo que tú tocas un tema que es muy importante, que es decir, a lo mejor ellos creían en eso o no creían en eso y pudieran decir, bueno, este señor se percibe como el Mesías. Es que yo creo que las señales fueron irrefutables, Gustavo. O sea, si ocurriera en este momento. A ver, la segunda venida del Señor es algo que está escrito. Bueno, ya eso sería el juicio final. Ok, no tocamos eso. No hay una segunda parte. No hay una segunda parte. Sí. No está escrito. Vayamos nosotros a esa época. Claro. Ya el Señor vino y cumplió el plan de redención. Ya todos tenemos la posibilidad de ir al cielo si nos da la gana. Ok. Que es una gran razón sobrenatural que nos dé la gana, porque el Señor nos quiere santos, pero con libertad. Porque querramos nosotros hacerlo. O sea, el Señor no obligó a nadie. El Señor, cuando escoge a sus discípulos, le decía, sígueme. No obligó a ninguno. Claro. De hecho, la parábola del joven rico. Al joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Bueno, como era un hombre que tenía mucho dinero, dijo, vende todos tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y cuenta la Sagrada Escritura que el hombre se fue triste. De eso se le conoce como David tristis. Se fue triste porque tenía muchos bienes. Entonces, el Señor no obligó a nadie nunca. Claro. Siempre invitaba. Y sigue invitando. Entonces, digamos que lo que incomoda muchísimo al estamento judío, lo que creo que decía Gustavo, lo que comentaba un poco Álvaro, es un poco, se pone en riesgo la posición de unos privilegiados. Claro. Pero unos privilegiados que no lo supieron ver, porque quizás si lo hubiesen reconocido y lo hubiesen aceptado y lo hubiesen reconocido como el Hijo de Dios, a lo mejor hubiesen seguido siendo los sumos sacerdotes y hubiesen sido parte, ya no serían de los 12, serían los 24 o los 70, Claro. ¿no? Y le acompañarían muchísimo y formarían parte del reino de Dios. Pero no lo quisieron reconocer porque no lo quisieron ver, quizás pudieron más las miserias humanas, la mezquindad, la envidia. De hecho, en una parte de la Sagrada Escritura dice que Pilato reconocía la envidia que le tenían cuando lo entregaron y que sabía de la inocencia de Cristo. Profe, en el clip pasado, en el segundo corte de este episodio, estuvimos hablando un poco de las razones que tuvieron estos sumos sacerdotes para señalar a Jesús. Ahora yo quisiera irnos un poco hacia el proceso. ¿Cuál fue el proceso que lo llevó a su enjuiciamiento que lamentablemente terminó con su muerte? Sí. Bueno, comencemos un poco con lo que fue el prendimiento de Jesús. Jesús se encontraba en lo que se conoce como el Monte de los Olivos con sus discípulos y, digamos, las autoridades del Sanedrín son avisadas por Judas, el discípulo de Cristo, que se le conoce como el traidor, el que entrega a Cristo, de que se encontraba en ese sitio. Las autoridades judías lo venían tratando de prender así a tiempo. De hecho, hubo un episodio donde mandan a los guardias del templo a prenderlo. Y se devolvieron sin más, sin haberlo aprendido. Mire, ¿qué pasó? ¿Por qué no te trajiste a Jesús? ¿Por qué no lo pusiste preso? Bueno, es que este hombre dice palabras que son realmente asombrosas. O sea, simplemente los convenció y no se atrevieron a aprenderlo. Estamos hablando de los guardias del templo, eso es un momento determinado, ¿no? Y bueno, y muchísimas razones que hacían que Cristo cada vez fuera más popular. La gente fue siguiéndolo y eran multitudes, ¿no? Curaba enfermos, expulsaba demonios. O sea, todos esos prodigios tenían al Sanedrín, digamos, muy alarmado. Toman la decisión de juzgarlo, de prenderlo, y efectivamente, con la cooperación de uno de sus apóstoles, de sus 12 apóstoles,
de los que él había elegido, logran saber dónde estaba y agarrarlo, ¿no? Cuando llegan allí, cuando llegan al Monte de los Olivos, a Getsemaní, como se le conoce ese campo donde el Señor solía reunirse a hacer oración y a conversar con su gente, con sus discípulos, llegan los guardias del templo. Ojo, no son los guardias romanos, son los guardias del templo, claro de las autoridades judías. Sí, que yo creo que lamentablemente a veces se confunde como que Sí, fue todo el mismo grupo claro, que fue Poncio hizo Pilato. todo el proceso. Exacto, vamos a tratar de que no se confunda. Hasta ese momento Pilatos no tiene ni idea. Claro. No tiene conocimiento de lo que está No pasando. tiene ni idea de lo que está pasando. Jurisdicciones distintas. Exactamente. Y Judas traiciona a Jesús delatando dónde se encuentra y qué está haciendo ante los judíos, no ante las autoridades romanas. Ante los judíos, El efectivamente, Sanedrín. ante las autoridades del Sanedrín. Sí. Una vez que lo apresan, huyen todos los demás apóstoles, todos sus discípulos huyen. Solamente Pedro y Juan siguen de lejos a ver a dónde se lo llevaban. Llegan primero, el único que narra que llegan primero a casa de Anás, que era uno de los sacerdotes miembros del Sanedrín, es Juan en su evangelio. Anás había sido sumo sacerdote y era el suegro del actual sacerdote, que era Caifás. Okay. Era, digamos, la cabeza del Sanedrín. Pero bueno, se lo llevan a su casa, pero él enseguida lo envía a Caifás, que era el sumo sacerdote y el que tenía la competencia para recibirlo, ¿no? Pudiéramos decir que eso era un caso de nepotismo. En ese entonces. Bueno, pero es que digamos que era la manera. Yo no diría que era nepotismo. Yo creo que era la manera como se sucedían digamos, en esas posiciones, ¿no? Claro. La manera tradicional como se hacía. ¿Okay? Hoy en día, qué duda cabría, ¿no? Pero yo creo que en ese momento no... Era la costumbre. Era la costumbre, o sea, esos cargos pasaban entre familias, entre la gente más culta, entre la gente... O sea, era digamos, un grupo muy pequeño, ¿ok? Y sobre ellos, digamos, se sucedían esos cargos. Bueno, una vez que llegan a casa de Caifás, cuentan los evangelistas que Pedro se mete en el atrio de la casa de Caifás, ¿okay? Un poco pendiente del proceso que le iban a hacer al Señor. Tal. Esa noche, el Señor lo retienen allí y comienza todo un entramado. Empiezan a preparar el juicio que se iba a hacer al día siguiente. Preparan testigos falsos, y se vuelve muy difícil. Los testigos empiezan un poco a no cuadrar. Empieza a haber juicios en el proceso, o sea, porque empiezan a preparar testigos para dar testimonios falsos, además. Que a todo evento, tengo entendido, profe, que esos testigos, en caso de la falsa atestación, recibían la misma pena, la misma condena por la cual se estaba juzgando, al procesado, exactamente. Entonces, bueno, empieza toda aquella preparación de aquella parodia de proceso, un proceso que en cualquier época nulo, ¿okay? Y en la mañana siguiente empiezan, digamos, con el proceso en sí mismo, ante el sumo sacerdote, ante los ancianos, ante los escribas, y empiezan las exposiciones de los testigos, deposiciones de testigos que eran absolutamente contradictorias, que no cuadraban. Y bueno, eso fue un absoluto desastre. Las cosas empezaron a salir bastante mal y eso lo narran muy bien los evangelios, ¿no? Ese desafortunado proceso lleva un poco a intervenir a Caifás, y Caifás le dice a Cristo: háblame de tu doctrina, ¿no? Un poco para ponerlo en estas palabras. Y Cristo le dice: pero bueno, si quieres saber de mi doctrina, pregúntale a la gente. Yo cuando predicaba lo hacía en el templo y lo predicaba al aire libre y lo predicaba en las calles y se lo predicaba a toda la gente. Yo no me escondía cuando predicaba mi doctrina. ¿Quieres saber de mi doctrina? Sal y busca testigos reales. Pregúntale a la gente de qué hablaba yo. Eso sonó como una ofensa para uno de los criados de los sumos sacerdotes y le da una bofetada a Cristo, ¿no? Es muy famoso Claro, como que muy esa escena. gallardo de su parte. Oye, pero ¿cómo vas a responderle de esa manera tan grosera al sumo sacerdote? Y le da una cachetada. Cristo le dice:
si he respondido mal, dime en qué he respondido mal, y si he respondido bien, ¿por qué me pegas? Hay un silencio allí. Sigue aquel proceso que fue un absoluto desastre, un absoluto despropósito. No lograban hacer que hubiese una coherencia en la acusación y en las declaraciones de los testigos, que bueno, eran absolutamente falsos. Y en un momento de desesperación, narran los evangelios y en esto todos los evangelios narran más o menos la misma escena, todos los evangelistas, que Caifás dice: yo te conjuro a que digas si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios vivo. Y Cristo dice en ese momento: tú lo has dicho. Esa frase fue suficiente para que Caifás se rasgara las vestiduras. Era la manera como los judíos, Sí, la costumbre, desagraviaban ante una ofensa a Dios. Claro. Bueno, esto ya es el colmo, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Aquí tenemos una confesión. Okay. Una confesión que fue suficiente para que declararan reo de muerte al procesado. Una confesión de parte y todo eso, profe, nos puede relatar de repente en un lapso de tiempo muy breve. Entiendo, ¿no? Fue brevísimo. Bueno, digamos que, por supuesto, los evangelistas no hablan del íter del tiempo que llevó el proceso. claro. Digamos que se supone que hubo, digamos, la comparecencia de los testigos, Okay. cuando empezaban a hablar cosas que no calzaban, testimonios contradictorios entre uno y otro, que es lo que narran los evangelios, que es lo que conocemos. Pero podemos suponer que le llevó bastante tiempo, porque cuando te hablan de que Caifás llega a un momento de desesperación, Okay. cuando grita y le dice: yo te conjuro que digas que si eres el Hijo de Cristo, si eres el Hijo de Dios vivo, si eres el Cristo, cuando le dice: tú lo has dicho. O sea, para Caifás fue como un descanso aquello. Okay. Oye, que es cuando se rasga las vestiduras y desagravia a Dios por esa ofensa, por esa blasfemia, ¿no? Y es la blasfemia precisamente la causa de la condenación. Y es allí, bueno, ¿qué necesidad tenemos ya de más testigos? O sea, ya acabamos con esto, ¿no? Tenemos la causa de la muerte, tenemos la causa de la condenación, la grave blasfemia, ¿no? La ofensa a Dios. Porque la blasfemia era causa de sentencia a muerte. Era causa de sentencia a muerte, ¿no? Bajo la ley judía. Bajo la ley judía, correcto. ¿Okay? Este señor lo condenan por llamarse el Cristo, por llamarse el Mesías, el Hijo de Dios que estaban esperando los judíos. Y de cara a ellos eso era absolutamente falso. No lo reconocen. Los judíos, las autoridades judías no reconocen al Señor. Muchísima gente del pueblo, muchísima gente sencilla del pueblo judío lo reconoció como el Señor. Vio sus prodigios, vio sus milagros, oyó sus palabras y creían en Él. Y lo siguieron miles. Si no, no se hubiese indignado tanto, ¿okay? Esa cúpula judía, Claro. Las autoridades judías no se hubiesen indignado tanto ante eso. Lo que le preocupaba es que precisamente la gente lo estaba oyendo. La dualidad. Y cuando toman la decisión de arrestarlo, de apresarlo y de procesarlo, es porque tenían que ponerle un parado o si no iban a quedar desplazados. Sí. Ellos lo que temían era por su posición política. Pero hasta ese momento, profe, esa autoridad judía, estos sumos sacerdotes, tenían la competencia de arrestar a quien blasfemara, de procesar a quien blasfemara. O sea, el problema ahí no era la competencia que tenían, sino la forma como se desarrolló el proceso. Tenían la autoridad y sobre todo porque era un judío al que estaban procesando. Claro. O sea, ahí ¿Okay? Es como mutatis mutandis en derecho canónico. Totalmente. Un tribunal eclesiástico Claro. a quien puede procesar es una denuncia interpuesta por un bautizado. Sí, nosotros siempre hacemos como la analogía que haríamos en el mundo del derecho. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo temas de pérdida de poder. Estamos asustados, vamos a perder por una persona que dice ser el hijo de Dios. Y en el procedimiento hubo vicios de todo tipo, por lo que estamos hablando. Yo creo haber recordado que no podías atar a la persona que fueras a acusar. Creo que lo fueron a prender de noche y no se permitía ese tipo de aprehensión. En algún momento yo vi que había algo de un principio de diurnidad. Que los procesos tenían que ser de día y en una plaza pública. Exacto. Porque tenían que ser públicos. El proceso se hace de día. Ok. Y los evangelios dicen que lo que se hizo de noche fue la preparación de ese proceso. ¿Ok? La preparación de los falsos testigos.
¿ok? Todo eso se preparó de noche para de día hacer el juicio. Ok. Yo creo que ese detalle sí se cuidó. Ok. Es mi opinión al menos, ¿no? Yo diría incluso que de alguna manera sí hubo alguna oportunidad de derecho a la defensa. Ok. Okay, yo he leído por allí bastante que, bueno, es que no hubo, no se le dio derecho a la defensa. Okay, tú hace rato hablabas de un detalle muy importante. Bueno, ¿y por qué No tuvo abogado. ¿Y por qué no tuvo abogado? Y tú mismo te respondiste muy bien. Bueno, porque no era tradicional que la persona pudieran, ante las autoridades religiosas, Claro. presentar una defensa distinta a la propia. La propia. ¿Ok? Entonces, bueno, Yo tengo una pregunta y tal vez estoy un poco perdida en el proceso porque a veces es bastante Engorroso. información. Hace Pero- 2000 años y ahora, Maite. Exacto. Sí, hace varios años. ¿Por qué si ya los sumos sacerdotes y los Caifás ya lo había sentenciado a muerte, ellos le entregan a Jesús a los romanos? bueno, ahí hay un detalle bastante importante. Le estaba prohibido a los judíos ejecutar sentencias de muerte. Sí. Ok. Ellos podían juzgarlo porque tenían el motivo y tenían la competencia, ¿ok? Tenían una causa típica, ¿ok? Tenían el tipo jurídico que había sido infringido, que era la blasfemia, ¿ok? Y ellos eran el tribunal competente, ya eran las autoridades que tenían la competencia para hacer un juicio por esa causa. Y sobre todo a quien juzgaban, que era alguien del pueblo judío. No podrían hacerlo contra un gentil, por ejemplo. Entonces, ¿cuál era el gran problema? Habiéndolo condenado ya, no tenían la potestad para ejecutar la decisión, para ejecutar la sentencia. ¿Okay? No podían ellos matar a Cristo. Ok. Entonces, ellos recurren a quién, a la autoridad civil, a quien sí podía hacerlo. ¿Okay? Entonces, narran los evangelios que ellos se dirigen a la casa Antonia, ¿okay? Que era, digamos, la casa de gobierno, donde estaba Poncio Pilatos, y le llevan al Cristo. ¿Okay? Y le dicen, bueno, ¿de qué acusan a esta persona? Y la respuesta que recogen todos los evangelios es, si no hubiese sido culpable, si no fuese un malhechor, no te lo habríamos entregado. Ok. ¿Ok? Ellos lo llevan ya juzgado, a Cristo se presenta juzgado. Por eso, en mi criterio, no es cierto que existan varios juicios. Yo Ok. creo que el juicio a Cristo Claro. se lleva a cabo en el Sanedrín, que ante las autoridades religiosas, salvo mejor opinión, yo considero que es así, eso es así, hubo un solo proceso judicial. ¿Por qué lo llevan a Poncio Pilatos, que era la autoridad civil, la autoridad puesta por el emperador romano, que era el legado de la autoridad? Digamos que antes de Poncio Pilatos, creo que les comentaba hace un rato, había Arquelao, era digamos, el tetrarca. Cuando muere Herodes el Grande, digamos, se divide en cuatro partes el poder de Palestina. Arquelao era, digamos, el tetrarca de Judea, y de Galilea era Herodes Antipas. ¿Okay? Recordemos que Herodes el Grande es el papá de estos. Herodes el Grande, El que persiguió a los niños. el que ordenó la matanza de los inocentes, la famosa matanza de los inocentes, porque también estaba en riesgo su reinado. Tenía miedo porque le habían dicho que iban a ser el Mesías. Bueno, que aquí se puede ver rey de los como que judíos. un Sí, patrón una consecución, que se claro. repite. Exactamente. Entonces, bueno, digamos, el tetrarca de Galilea era Herodes Antipas. Luego hay otro, Herodes Agripa, que era el que ejecuta al primer apóstol mártir, que es Santiago. El primer mártir, recordemos, fue San Esteban, pero el primer apóstol martirizado es Santiago. Ok. Entonces, bueno, lo presentan allí en la casa Antonia, ellos se quedan afuera porque ellos no podían, ellos se hacían impuros si entraban a la casa de un gentil, Ok. ¿ok? Y de hecho,
narran los evangelios que Pilato sale al encuentro. Pilato sale, lo recibe. Ahí es donde le dicen, si no fuese un malhechor, no te lo hubiésemos presentado. Ya lo presentan juzgado. Pilatos ya está advertido por su esposa, no te involucres en el proceso de este justo, le dice la esposa, porque eso lo recogen los evangelios, esa frase de la esposa de Pilato, porque he soñado con él y he sufrido mucho en esos sueños. Cuidado y te involucras en eso. Y él está advertido por su señora, Pilato está un poco aprensivo con el tema, además reconoce cuando se lo presentan, y eso lo dicen los evangelios, que se lo entregan por envidia. Okay. ¿Okay? Porque, ¿dónde está el detalle? Ellos lo juzgan en el Sanedrín y lo acusan de blasfemo porque se llama hijo de Dios, se llama el Mesías. Si esa es la acusación que le llevan a Pilatos, Pilatos le hubiese dicho, bueno, ¿y a mí qué más me da esto? O sea, claro. ¿A mí qué me importa? O sea, yo no tengo nada que ver con eso, si se llama el Cristo o no. Pero ellos tuercen de alguna manera el argumento y el dispositivo de la sentencia y se lo presentan, bueno, mira, es que este señor se hace llamar Rey de los Judíos. Y subrayó la palabra rey, ¿no? De alguna manera allí, claro, Pilato se ve como compelido, obligado Claro. a tomar en cuenta la acusación y a procesarlo. O sea, pudiéramos estar hablando de que hay dos jurisdicciones distintas. Históricamente, lo estábamos hablando antes, el pueblo romano era el pueblo romano y tenía sus propios sistemas de derechos, y el pueblo judío, independiente del pueblo romano. En este caso, lo que estamos viendo es que el pueblo judío necesita del pueblo romano para llegar a una sentencia a conveniencia de asesinar a Jesús. Entonces, en este caso, pudiéramos estar hablando de que una jurisdicción le está pidiendo a otra jurisdicción, necesito que me ejecutes esta sentencia que yo no puedo ejecutar. Sí. Digamos que, mira, hubo un proceso, yo lo encuentro reo de este delito. ¿Ok? Por ello te vengo a pedir a ti como autoridad civil, que es la competente para la ejecución. Por eso yo digo que no hay varios juicios, hay un solo juicio que se realiza ante el Sanedrín, ante las autoridades judías, y ellos solo lo presentan a Pilatos como autoridad civil, como el legado de la autoridad civil, para que la ejecute. ¿Okay? Si no fuera un malhechor, no te lo hubiésemos entregado. ¿Okay? Ya está juzgado, ejecuta la sentencia. Pilatos, ante la advertencia que acabamos de referir de su esposa y lo que él logra ver de lo que se desprende de la escena y los argumentos de esta persona, y de lo que gritaba la multitud, logra, digamos, rescatar que hay como una envidia, que hay como una verdad torcida, que no hay rectitud de intención en aquel proceso, que la verdad como que no era lo que le estaban presentando, que se estaban torciendo los argumentos. Y Pilato intenta varios recursos para tratar de no ejecutar esa decisión. Okay. Como para no ejecutar la sentencia de muerte. Digamos, le hace un primer interrogatorio él a Cristo. Mira, vale, le dice, aquí están diciendo que tú eres el rey de los judíos. Él le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Okay? Ahí narran los evangelios que Pilato se asusta más, se preocupa muchísimo, le da una gran preocupación la decisión que tenga que tomar en ese sentido. Y bueno, recurre a otro recurso que es llevárselo, presentarlo a Herodes Antipas, que era el que hablábamos, que es uno de los tetrarcas de Palestina. Y se lo presenta ¿por qué? Porque Cristo era conocido como Galileo. Okay. Cristo era conocido como Nazareno, Nazaret estaba en Galilea. Y en ese momento Herodes estaba en Jerusalén con motivo de la Pascua. Okay, la Pascua judía. Que también entiendo que dentro de las leyes judías no era posible un juicio dentro de una celebración. Que también hay como un juicio hacia ellos de por qué estás rompiendo tus propias reglas. Tenían que apurarse porque eso tenía que ejecutarse la sentencia antes de la Pascua judía, antes de la celebración de la Pascua. ¿Okay? Y entonces, por eso, digamos, había todo aquel apuro. De hecho, se dice que nuestro Señor y sus discípulos
con otro calendario que manejaban algunos judíos, había celebrado la Pascua un día antes, que se conoce como el Persebe, algo así. ¿No? Okay. Un día antes la habían celebrado, ya cuando lo prenden ya había sucedido, pero digamos que no se compadecía con el calendario oficial de celebración de la Pascua, ¿okay? Ese calendario que manejaban Jesús y sus discípulos. Claro. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué hace? ¿Cuál es otro recurso que utiliza Pilatos para tratar de no ejecutar la sentencia? Presentárselo a Herodes Antipas. Herodes Antipas lo recibe, lo interroga, dice con locuacidad, dicen los evangelios que interroga a Cristo. Y dicen algunos autores, bueno, los evangelios dicen que Cristo no habló, Cristo no se defendió en ningún momento. Y algunos autores dicen que ni siquiera lo miró. Okay. Entonces, bueno, la decisión de Herodes Antipas fue ponerle una vestidura blanca y devolverlo a Pilatos. Claro. La vestidura blanca creo que significaba que estaba loco, que no estaba bien de la cabeza. Lo devuelve a Pilatos y Pilatos le dice, lo he presentado a Herodes y Herodes tampoco ha conseguido causa de muerte. No hay nada por qué procesarlo. Yo tampoco consigo causa de muerte en este señor. Pero bueno. Profe, en este momento para nuestra audiencia de repente diferenciar la facultad que tenía Herodes como tetrarca de Galilea y la que tenía Poncio Pilato como autoridad civil. ¿Sería la equivalencia a qué? ¿A una prefectura? ¿A uno era un gobernador? La autoridad civil haría las veces una prefectura actualmente y Herodes vendría siendo el gobernador de Galilea. ¿Es algo así? Sí, digamos que por el territorio, Okay. Y como Cristo era Galileo, era conocido como Galileo, la autoridad competente era Herodes. Okay. Y aprovecha Pilatos como un recurso para intentar evadir el condenarlo. Claro. A lo mejor no le importaba si lo condenaba Herodes, pero él no lo condenaría. Pero no pudo lograr ese cometido. Entonces lo devuelve Herodes. Lo devuelve a su jurisdicción y se ve forzado a no poder absolver la instancia. Él no podía absolver la instancia, sino que tenía que tomar una decisión condenatoria o absolutoria. La decisión de la absolución para él era muy costosa políticamente, porque a lo que él le tenía miedo es que se subvirtiera el orden público, ¿no? Que se formara un alboroto en la región y lo que estaba en juego era su cargo, era lo que estaba cuidando Pilatos también. Claro. Y estaba advertido por su esposa. Y bueno, y cada vez la multitud estaba más encrespada, cada vez la situación se salía como de control, y eso lo atizado el pueblo atizado por las autoridades judías, digamos que fuerzan a que Pilatos tome la decisión cada vez más. Entonces, ¿cuál es el otro recurso al que apela Pilatos antes de tomar la decisión de la ejecución ya definitivamente? Apelar a lo que se conoce como el privilegio pascual. En la Pascua judía era costumbre que se ofrecía a un condenado a muerte para que la gente y lo librara, una especie de indulto, ¿no? Exactamente. Lo que hoy en día conocemos como el indulto. Pilato, hay algunos autores que dicen que se hace del preso más detestable que existía en ese momento. Era alguien acusado de sedición, un celote. Los celotes eran así como una fracción extremista de, digamos, agitadores que peleaban con el poder civil, con los romanos, tal. Lo saca de la cárcel, fue acusado de asesinato también y de robo con asesinato, dicen, y presenta a los dos. Y dice, bueno, a no lo van a escoger, seguramente escogen que libere a Cristo. O sea, con la presunción de que esa sería la última carta que podría utilizar para poder salvar a quien debía de ser salvado. Exactamente. Y presenta, y bueno, la multitud manipulada por los sumos sacerdotes escogen que libere a Barrabás. Claro. Muy conocido ese pasaje del Evangelio. Y Barrabás, por supuesto, es liberado.
Eso es una gran contrariedad para Poncio Pilatos, que no encontraba ya qué hacer allí. O sea, cada vez se le cerraban más las opciones. Y bueno, como último recurso, dicen los evangelios, manda azotar a Cristo, ¿no? ¿Por qué como último recurso? No era la flagelación una pena que acompañara la crucifixión, que antecediera la ejecución de una sentencia de muerte. No era costumbre eso. Dicen algunos autores que él apela a la flagelación para luego presentarlo en un estado deplorable y, digamos, apelar a la caridad de la gente. Pero eso no sucedió tampoco. La gente siguió diciendo, crucifica. Claro. Claro. ¿Okay? Esa carta tampoco le funcionó. Y digamos que recurre a lo último que recurre Pilatos para tratar de mantener a todo el mundo contento y él a la vez estar tranquilo con su conciencia, es decir, yo no consigo en este hombre causa de muerte, ¿ok? Yo no soy culpable de la muerte de este justo, ustedes verán. Pero lo entrega. Es decir, cuando dice yo no soy culpable de la muerte de este justo, está reconociendo que está tomando una decisión injusta. Ok. Hay un delito de prevaricación confeso por la autoridad civil. Y digamos que una de las cosas que se pone de relieve es la dificultad que existe ante ese delito de probar que existe el dolo, Claro. la intención. Y Pilatos la confiesa. Es reo de prevaricación. Dice, yo no soy responsable de la muerte, pero claro que eres responsable, si has ordenado la ejecución. Lo entrega para su ejecución, extramuros, lo cual ya había sido predicho por el Señor, que iba a ser entregado a los gentiles y lo ejecutarían fuera de los muros de la ciudad. Porque en la ciudad, dentro del recinto sagrado de la ciudad, no se podía ejecutar ninguna sentencia de muerte. Lo llevan entonces al lugar de las calaveras, o Calvario, como le conocemos más comúnmente, para su ejecución. Profe, ya repasamos un poco cómo fue todo el proceso que llevó a la crucifixión de Jesús, pero hay algunos espacios que nosotros tocamos fuera de cámara, pero luego aquí haciendo un recuento dijimos, tenemos que traer esto a la mesa. El exequatur en relación a este juicio que se le hizo por parte de los judíos y luego por parte de los romanos. Sí, eso viene un poquito, es una posición que han asumido algunos entendidos, algunos especialistas, donde dicen, y yo la comparto, de que no hubo varios juicios. El único juicio que se celebra, al que se somete a Cristo, es el juicio ante el Sanedrín. El Sanedrín lo presenta a la autoridad civil, a Pilatos, porque el propio Sanedrín no podía ejecutar la sentencia de muerte. Entonces lo presentan a Pilatos para que ejecute la condena. Claro. Y como ya hemos relatado, a pesar de que Pilatos no lo consideraba culpable ni reo de muerte ni culpable de ningún delito, digamos, por querer complacer a la turba enardecida, termina entregándolo, diciendo a la vez, bueno, pero yo no soy responsable de la muerte de este justo, una coherencia absoluta. Y turba enardecida, además entiendo que manipulada por esta cúpula. Absolutamente porque usted manipulada. lo mencionaba y me pareció súper interesante que lo mencionó, que existe pues esta creencia en el relato de que fue el pueblo judío quien lo condenó y que no era así. Y esos comentarios me parecen súper valiosos además, porque puede matizar un poco lo que realmente ocurrió. Sí, porque digamos, al final, digamos que los que eran conocedores de la fe, de hecho, de donde emanaban algunas disposiciones de la fe, porque muchísimas de las normas judías eran muy humanas. Entonces, digamos que ellos tienen la capacidad de manipular, como de hecho lo hicieron, a la gente sencilla, a la gente que no era tan culta como ellos, para que los ayudaran a la crucifixión del Señor. Porque reconocían en Cristo una persona que la gente estaba oyendo, que la gente estaba creyendo en Él a través de sus milagros, a través de sus prodigios, a través de la predicación. Como dijimos ya hace un rato, lo que sentía
el Sanedrín, lo que sentía esta clase, digamos, dirigente, era el temor a la pérdida de sus privilegios. Claro. Es la opinión de muchos y la propia, mía, ¿no? Entonces, digamos, sin duda es una turba manipulada. Manipulada. ¿Ok? De hecho, en los propios evangelios destacan en algunos casos como Nicodemo y como José de Arimatea, que eran miembros del Sanedrín, que eran, y que creyeron en Cristo. ¿Ok? Digamos que no fueron sus discípulos abiertamente, pero se relata cómo, por ejemplo, Nicodemo oía mucho al Señor. Y al momento de la muerte, José de Arimatea, que era un senador, va y pide permiso a Pilatos para dar sepultura al Señor y pone un sepulcro propio para que fuera el Señor sepultado allí, conforme a la fe judía, y que no hubiese permanecido crucificado allí que forma parte en el Calvario. precisamente del tema de la condena a lo que nos trae Maite, ¿no? Y sería súper interesante el comentario de, bueno, consumado ya la decisión de Pilatos y lo entrega a la ejecución, bueno, ¿por qué se desarrollan los hechos así? ¿Por qué permanece tantos días crucificado? ¿Por qué tiene que desangrarse? Formaba parte de la tradición, Sí. era una costumbre. Yo tengo una pregunta también. Poncio Pilatos, vistos desde el punto de vista de una autoridad civil, cuando decimos autoridad civil, ¿qué abarca la autoridad civil? ¿Abarca temas de administrativos, Absolutamente. penal? De la vida diaria, ejecutivo. Exacto. Todo lo que... de gobierno de la región. Era como una etcétera. especie de gobernador. Pudiera llamarse autoridad Así es. única, una cosa así. Tenían una autoridad, digamos, muy parecida a la del propio emperador, ¿no? Ok. Claro. ¿Sabes? Entonces, Esta es una pregunta lógica con respecto al tema que tocó Maite y que tocó muy bien el profesor, del exequatur. Yo lo veo, por ejemplo, desde el punto de vista del exequatur como una institución básica del derecho internacional privado. Pero aquí lo que estamos buscando es el reconocimiento de una sentencia penal. ¿Cómo entra ahí ese tema? Obviamente, mutatis mutandis. Ok. Naturalmente. Ok. ¿no? Y digamos, estamos hablando de una institución equiparable. Ok. O sea, No fue un exequatur. no fue un exequatur. Ok. Pero O sea, similar a. procesalmente es una equiparación que hacen algunos estudiosos y que yo comparto. O sea, ¿por qué, digamos, rescatar el exequatur como algo parecido a lo que hizo Pilato? Porque Pilato realmente no juzga a Cristo. Lo que hace es como un juicio de verosimilitud, una especie de estudio de la decisión que están tomando estas señores para saber si no era contraria al orden de la ley de los gentiles. Claro, porque no es que hubo un procedimiento como lo hubo anteriormente. O sea, no fue como que, bueno, evacuamos unos testigos, hubo una aprehensión, se le dio la oportunidad de defenderse. No, aquí fue, esta es la decisión que yo voy a tomar con respecto a esta decisión anterior. Pasa que yo creo que el proceso no... A ver, tengo la duda. Lo que me comentas me parece súper chévere. Pero ahí creo que es que él tampoco estaba... Él estaba impedido de evacuar más allá de homologar o no homologar. Claro. Y sin embargo, no sé si tal vez se excedió en sus límites cuando interroga. A mí me generó esa duda cuando el profesor comenta que él vuelve a interrogar a Jesús y él le responde de esta forma ambigua. Porque yo digo, bueno, si él está buscando de repente una manera de zafarse del problema... y ya él venía condenado, pues entonces es lo que le tocaba era homologar o no homologar. Claro, es la impresión que me da. porque a él le presentan un reo de un delito confeso. De alguien que se hace llamar rey. Claro, él quería validar esa confesión. ¿Ok? Y que de alguna manera es manipulada esa acusación para que Pilatos temiera de que lo que estaba en discusión era el reinado civil. Claro. ¿Ok? La autoridad civil y no que se estaba llamando rey del universo, ¿no? Que no se está llamando Mesías. Esa acusación la esconden porque iba a hacer que Pilatos efectivamente se inhibiera de conocer del caso. O sea, efectivamente no era un exequatur como lo conocemos hoy en día, sin duda, pero es a lo que se asimila. O sea, Totalmente de acuerdo. Porque lo que estamos pidiendo es conoce de esta acusación, Claro. conoce de esta decisión que tomamos y ejecútala. No te lo presentaríamos si no estuviésemos seguros de que es un malhechor, de que es culpable. ¿Ok? Porque ya había sido juzgado. Entonces, a lo que voy es a que lo ejecutes.
Por eso, digamos que cuando tú hablas acerca de ese nuevo interrogatorio, es porque es la manera como Pilatos Zafarse. consigue, Sí. ¿no? De un poco hurgar si efectivamente esa sentencia, de qué venía esa sentencia. Claro. Por eso es que él llega a la conclusión de que él no consigue ningún delito. Y no lo consiguió Herodes tampoco. El Antipas tampoco consiguió ninguna causa de delito. ¿Ok? Sin embargo, lejos de absolver, condena. Claro. Y lo Para- dice expresamente, no consigo en este justo ninguna causa de delito. Ahí, el que está confesando un delito es Sí, él. realmente. Sí, total. Sí. Total. Bueno, para ir ya como que guiando esto al final del suceso, ¿no? El final de los acontecimientos. Álvaro estaba comentando acerca de esa ejecución del juicio, ¿no? Que fue para mí un poco fuera de lo común, dentro de lo que se veía en aquellos tiempos. Primero porque toda esa ceremonia de coronación en donde ellos estaban abiertamente burlándose de él, no era algo que solía suceder en aquellos tiempos y en esas áreas. Eso era como que un juicio y un castigo perfectamente preparado para él y que ninguna otra persona había recibido antes, ¿no? Sí. Bueno, ten en cuenta que eso no formó parte de la pena. Ok. ¿Ok? Eso es un lamentable suceso que ocurre en el momento en que Pilatos ordena la flagelación del Señor. De hecho, se dice que es en el patio del pretorio. ¿Ok? Cuando lo llevan a flagelar, después que lo flagelan, le trenzan una corona de espinas, le ponen una corona a modo de burla, Ok. sarcásticamente, le ponen una capa púrpura, que era la que utilizaban los reyes, y le dan una caña por cetro. ¿Okay? Obviamente para exponerlo a la burla, y lo escupen, y le pegan, lo humillan desde todo punto de vista. Y el Señor, manso y callado. Claro. Ten en cuenta que hay una constante desde que es prendido el Señor, de lo que hablábamos hace un rato, desde que el Señor es apresado por el Sanedrín, luego es presentado a la autoridad civil, luego es procesado ante Pilatos y ante Herodes Antipas, y luego es condenado, y luego es flagelado, y luego es entregado, y luego es crucificado, y hay una constante en todo este proceso, de principio a fin, que es el silencio. Una de las cosas de las que se ha señalado en algunos escritos por algunos estudiosos es que hay una violación, en el proceso ha habido una violación al derecho a la defensa. Claro. ¿Ok? Pero yo creo que al menos se le dio la oportunidad de defenderse. Y hubo una renuncia ¿No cree que tácita. las preguntas fueron hechas tipo de autoincriminación? O sea, eran hechas de una forma en que él no podía ni afirmar ni negar lo que estaba ocurriendo. Ya ellos habían decidido en su juzgamiento. Bueno, siempre lo que se le tendía era como una trampa. Okay. Lo que pasa es que las veces, apartando el juicio, las veces que el Señor respondía de una manera muy sabia. Y recordamos el hecho, por ejemplo, el de la moneda y el César. Da al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. Pero en este caso, la constante es el silencio. El Señor no ejerce su defensa. Hay como una entrega tácita. Y uno se pregunta por qué. Y uno puede, digamos, rescatar varias razones. Por ejemplo, el Señor sabe que es un juicio que ya tiene una decisión tomada. Desde que es presentada a la autoridad ya la decisión está tomada. El Señor está condenado a muerte y Él lo sabe. La defensa sería irrita, ¿no? Yo creo que si el Señor se hubiese defendido, igual hubiese sido condenado, porque ya lo reconocían como una persona que era seguida por la gente, una persona que hacía prodigios, una persona que predicaba, y había que matarlo. Y yo creo que la otra y la principal razón es porque el Señor está cumpliendo el plan de Dios. Sí, ese era el plan. El plan de redención. A todo evento no hay un escenario donde no hubiese pasado lo que pasó. Yo creo que no. O sea, Yo creo que él lo sabía y con- tal vez por eso su actitud tan sumisa y seguía como que lo que ya él sabía que iba a ocurrir. Y no es porque no sintiera miedo. O sea, recordemos que
yo no sé si recuerdan ustedes la escena de Getsemaní, la oración del Señor en el huerto de los olivos, justo antes de ser apresado. El Señor entra en un trance de oración, donde siente muchísimo miedo y en su oración a Cristo, en su oración a Dios, dice: Señor, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, el Señor siente muchísimo miedo. Claro. Y de hecho se habla que suda sangre, que está sintiendo miedo por los pecados de todos los hombres antes y después de ese momento. O sea, el pecado de los hombres de todos los tiempos está desagraviando al Señor allí. Pero sin embargo, lo que se rescata es la obediencia del Señor y su sujeción al plan de Dios, al plan de redención, que pasaba porque sufriera y sufriera mucho. Una muerte de cruz. Profe, Ahora, y el Via Crucis, Maite, y el Via esa era mi Crucis, pregunta. y el Via Crucis formaba parte de la pena. Bueno, el condenado era obligado a llevar su cruz, propio claro. madero, como en efecto Ok. fue aquí. O sea, lo que era fundamental es que la ejecución se tomara fuera de la muralla de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad. Por eso es una ejecución extramuros. Ok. Y se llevaba al ejecutado, en este caso a Cristo, al lugar donde comúnmente eran ejecutados los condenados a muerte, que era el Calvario o el lugar de las calaveras. Vamos a ver, se me va el nombre ahorita. El Calvario. El Calvario. Entonces, de hecho, cuando el Señor era tan infamante, o sea, porque la crucifixión es una pena infamante, la pena de muerte, que cuando apenas sale Cristo, que Cristo ya no podía con el peso, estaba muy débil, había perdido mucha sangre, había sido muy torturado, él se cae, empiezan las caídas de Cristo, es obligado un judío que estaba allí entre los curiosos a ayudar a Cristo con la cruz. ¿Okay? Y que es el Cireneo, Simón de Cirene. Y bueno, se dice que es obligado a cargar a Cristo por uno de los soldados y dice: oye, pero que conste que yo no conozco, yo no tengo nada que ver con esto. O sea, y se relata que hubo un encuentro entre la mirada de de Simón de Cirene y Cristo, que conmueve muchísimo a Simón de Cirene. ¿Okay? Y luego los hijos de Simón de Cirene serían contados entre los discípulos de Cristo, entre los primeros cristianos. Okay. Creo que se llaman Juan y Rufo, los hijos de Simón de Cirene. Uno de los objetos de burla que hablábamos que se sucedió en el patio del Pretorio, fue precisamente lo que hablábamos de la coronación, a modo de burla sarcásticamente, y luego al momento de su crucifixión, el cartel donde señalan el famoso INRI, que significa Iesus Nazarenos Rex Judiorum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, que era un motivo de burla también. Imagínate. Sí, no, bueno, esto yo creo que es una historia Claro. más conocida del mundo, pero contada desde un punto de vista, creo que más humano. Sí. Más humano, más allá del Via Crucis que vivió Jesús. Más humano porque la verdad es que al final fue un juicio entre humanos a una persona que, bueno, no querían reconocer las grandezas de sí misma, ¿no? Mire que quiero rescatar algo que dijo Maite al principio, que el derecho es algo pareciera infinito. Nosotros tenemos esta noción de lo que sucedió desde el punto de vista histórico, pero no sabíamos que existían estos procedimientos para nada, que esto hubo un juicio, se estaban planteando temas de conflictos de jurisdicción, de competencia. Claro. Y es algo muy Había abogado. increíble. De hecho, la defensa. Habeas corpus, aquí hay mucha tela que cortar. Testigos falsos. Testigos, exactamente. Y la verdad es que es algo muy, muy, muy interesante. No, súper interesante y que, bueno, para el tiempo, para la época, tal vez era lo común, lo normal, pero ahora nosotros ya en el año 2024, después del suceso, podemos como que ver con más claridad que la razón del por qué en estos
en estos tiempos existen los procesos y por qué se deben de cumplir, porque si no ocurrirían cosas como estas que fueron prácticamente arbitrarias. Sí. Yo creo que independientemente de se tenga fe o no, es un proceso bastante importante y qué duda cabe de eso. O sea, es una verdad histórica, ¿okay? Que es reconocida por yo creo que una inmensa mayoría de los entendidos y de la gente sencilla, que dividió al mundo, de hecho, ¿okay? Antes y después de Cristo. Y bueno, yo creo que el que sigue sin reconocer a Cristo como el Mesías, al menos reconoce la existencia de ese Jesús histórico. Claro. Víctima de esa condena, profe, no sé si quiera de repente un mensaje, una reflexión primero a los muchachos, nuestra audiencia mayormente conformada por estudiantes de Derecho y algunos abogados jóvenes, a conocer, a interesarse un poco más allá de los comentarios que se han hecho acá, a convencerse y a recopilar un poco de información sobre el juicio de Jesús, el único juicio que usted comenta que tuvo, sobre su condena. Sí, es un criterio que yo comparto. Ojo, ahí yo quiero también resaltar que hay personas que opinan que ha habido varios juicios. Okay. Que el juicio ante el Sanedrín, que el juicio ante la autoridad civil, yo considero que no. Claro. Yo abrazo la tendencia que dice que hubo un solo proceso judicial, y que el otro fue solamente una ejecución. Muy bien. O digamos un ajusticiamiento confeso por la autoridad que toma la decisión. Y bueno, y yo creo que aquí de las cosas que podemos rescatar de este lamentable y afortunado proceso, afortunado en el sentido de que fue causa de nuestra redención, ¿okay? Para los que tenemos fe en Cristo y que lo reconocemos como Cristo, Hijo de Dios vivo. Si algo bueno, adicional a esto que ya es bastante bueno, se puede rescatar, es la necesidad que tenemos de formarnos para no ser manipulados, para no ser parte de la masa manipulada. La formación es muy importante. Tener claro que tenemos que estudiar y tenemos que manejar el derecho para podernos defender. Y yo creo que el mensaje de Cristo no es entregarse. Yo creo que el mensaje de Cristo, mirado desde otro punto de vista, es ser fiel a lo que se cree. Claro. Aunque eso nos cueste la muerte, eso significa ser coherentes. Claro. Y yo creo que el contraste de la coherencia de Cristo en su entrega, ¿okay? Está precisamente en Pilatos. Pilato es todo contradicción. Reconozco a un justo, pero lo condeno porque me presiona la gente. Claro. ¿Cuántas decisiones hoy en día se siguen tomando por manipulación mediática? Porque es lo que conviene, lo que hoy en día se conoce como lo políticamente correcto. No, y además un fenómeno que complementando su comentario, es cada vez más habitual, que es la condena social a través de las redes, a través de la exposición mediática. Y forma parte también de lo mismo, de la manipulación que muchas veces algunos actores, algunos agentes ejercen a través de las redes sociales y de esa comunicación ante las masas, que hace que otras personas de repente, al no estar formados o al no haber cultivado el conocimiento, pues sigan la corriente, incurran además en esa condena social que en este momento pareciera que está teniendo el mismo peso que una condena judicial. Yo creo, Álvaro, lo que tú dices es absolutamente cierto. Hay linchamientos mediáticos que son peores que la sentencia que jurídicamente se ha aplicado. Sí, bueno, y que como dice Álvaro, en estos momentos ahora es con el uso de un clic. Uh-huh. Y todos estamos expuestos a ese tipo de escarnio público. Bueno, muchachos, ¿qué les ha parecido el episodio del día de hoy? Increíble. Yo, de verdad, reviví mis clases de Derecho Canónico. Muy bien, muy bien. Y bueno, eso ha sido una masterclass. Yo estoy súper feliz de habernos reunido el día de hoy para hablar de esto. Es un tema que no está mucho en la palestra, no se habla mucho del juicio de Jesús. Y yo sé que a todos les va a gustar. Muchas gracias, profe, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias, Maite, Gustavo, Álvaro y a todo su equipo. De verdad que muchísimas gracias. Un estupendo escenario que tienen ustedes aquí, que están poniendo a la disposición de tanta gente. Y bueno, excelente para abogados y para estudiantes de Derecho, por supuesto. Gracias, profe. Bueno, ya saben que esto es Law It Play, el cotillón metajurídico. Denle like, aprecien la campanita y suscríbanse. Nos vemos en el próximo capítulo.